Hoy me desperté sabiendo que era mi último día en esta casa. No porque me fuera a morir, aunque a mis 84 años esa posibilidad siempre está ahí, rondando como una sombra discreta. No, hoy era mi último día porque mi hijo había decidido que yo ya no cabía en su vida. Y cuando digo que no cabía, lo digo literalmente. Mi presencia ocupaba demasiado espacio en su apartamento minimalista de Turín, con esos muebles de diseño que parecen flotar en el aire y esas paredes blancas que nunca se manchan porque nadie vive realmente ahí. Alessandro había sido claro la noche anterior. Necesitaba su espacio. Necesitaba concentrarse en su carrera. Necesitaba muchas cosas, aparentemente, y ninguna de ellas incluía a su madre. No lo culpo. O tal vez sí, no lo sé. A esta edad ya no tengo fuerzas para estar segura de nada. Lo que sí sé es que mis manos tiemblan tanto que ya no puedo sostener una taza de café sin derramar la mitad, y que mi voz se ha convertido en un susurro rasposo que nadie quiere escuchar. Hubo un tiempo en que estas mismas manos tocaban el piano con una precisión que hacía llorar a la gente. Alessandro solía sentarse en el suelo del salón cuando era niño, con sus ojos grandes y oscuros fijos en mí, completamente hipnotizado por la música. Pero eso fue hace tanto tiempo que a veces me pregunto si realmente sucedió o si es solo un sueño que mi mente cansada inventó para hacerme sentir menos inútil. La mañana era gris, de ese gris pesado que tiene octubre en el norte de Italia, cuando el otoño ya ha arrancado todas las hojas de los árboles, pero el invierno todavía no se digna a aparecer con su nieve limpia. Alessandro entró en mi habitación sin golpear la puerta. Ya no golpeaba. Supongo que cuando decides enviar a tu madre a un asilo, las formalidades pierden sentido. Me dijo que tenía que vestirme, que el coche estaba listo, que teníamos que salir antes de que el tráfico se pusiera imposible. Hablaba rápido, sin mirarme a los ojos, como si estuviera leyendo una lista de tareas pendientes en su teléfono. En su voz no había crueldad, eso es lo que más me dolía. Había algo peor que la crueldad, había indiferencia. Yo era un problema logístico que había que resolver antes del mediodía. Me vestí con la ropa que él había dejado preparada sobre la silla. Un suéter gris que ya no me quedaba bien porque he perdido tanto peso que todo me cuelga como si fuera un espantapájaros. Unos pantalones oscuros que alguna vez fueron elegantes pero que ahora solo eran viejos. Me miré en el espejo del baño y vi a una extraña. Una mujer que alguna vez fue Isabella Mariani, pianista, esposa, madre, amante de la vida. Ahora solo era un cuerpo que ocupaba espacio, un fardo, un mueble que había que trasladar a un depósito más apropiado. Bajé las escaleras agarrándome del pasamanos con las dos manos, paso a paso, mientras Alessandro esperaba abajo con las llaves del coche en la mano, mirando su reloj cada 30 segundos. Había colocado mis dos maletas junto a la puerta, 2 maletas para resumir 84 años de vida. Me pregunté qué había metido ahí. Ropa, supongo. Algunas fotografías. Tal vez ese chal que me regaló mi difunto esposo en nuestro aniversario número 25. Pero no pregunté. No quería saber. No quería que me explicara qué partes de mi vida había considerado lo suficientemente importantes como para sobrevivir el viaje a Monza. Salimos de la casa sin despedirnos de nadie, porque no había nadie de quien despedirse. Los vecinos estaban en sus trabajos. Las calles estaban vacías. Turín es hermosa en octubre, con esos edificios barrocos que parecen guardar secretos en cada esquina. Pero esa mañana todo me parecía hostil. El coche de Alessandro era negro y reluciente, uno de esos modelos alemanes que cuestan más que lo que la mayoría de la gente gana en un año. Él puso las maletas en el maletero con movimientos eficientes, mecánicos, como si estuviera cargando material de construcción, en lugar de los restos de la vida de su madre. Me senté en el asiento del copiloto y abroché el cinturón de seguridad. Alessandro encendió el motor y salimos a la calle. Durante los primeros 20 minutos, ninguno de los dos dijo nada. Él tenía las manos en el volante, los ojos fijos en la carretera, la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana, viendo cómo los edificios de Turín iban quedando atrás, cómo la ciudad se iba haciendo más pequeña, más distante, más irreal. Me di cuenta de que probablemente nunca volvería. No había razón para volver. Esta era mi ciudad, la ciudad donde había nacido, donde me había casado, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado a mi esposo.
y ahora la estaba dejando como quien abandona una habitación de hotel después de una estancia demasiado larga. El tráfico estaba pesado, como siempre. Alessandro golpeaba el volante con los dedos, impaciente, mirando el reloj del tablero cada pocos segundos. Tenía una reunión importante esa tarde en Milán, me había dicho. No podía perder tiempo. Todo en su vida era urgente, importante, imprescindible. Todo excepto su madre anciana que temblaba en el asiento del copiloto, intentando no llorar porque había prometido no llorar, porque había decidido que al menos le daría eso, la dignidad de aceptar su destino sin convertirlo en una escena dramática. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. No era dolor. El dolor habría sido un alivio. Era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de que mi vida había sido un desperdicio. 84 años para llegar a esto. 84 años de esfuerzo, de amor, de sacrificio, de alegría, de tristeza, de esperanza, de desilusión. Todo para terminar siendo un problema que había que solucionar un martes por la mañana antes de que el tráfico se pusiera imposible. Me sentía como esas hojas secas que había visto caer de los árboles, inútiles, feas, esperando que alguien las barriera y las tirara a la basura. Después de casi una hora de conducir en silencio, Alessandro dijo que tenía que parar a cargar gasolina. Su voz me sobresaltó. Había estado tan perdida en mis pensamientos que había olvidado que él estaba ahí, que no estaba sola en el coche, que esto era real y no una pesadilla de la que iba a despertar. Salimos de la autopista y entramos en una estación de servicio en las afueras de Turín. Era un lugar común, uno de esos sitios impersonales donde todo huele a combustible y a café malo. Alessandro bajó del coche sin decirme nada y se dirigió a la bomba de gasolina. Yo me quedé sentada, mirando por la ventana. Había gente llenando sus coches, comprando cigarrillos en la tienda, tomando café en vasos de papel mientras hablaban por teléfono. Vida normal. Vida que seguía adelante sin importar que yo estuviera siendo llevada a un asilo, como un paquete que había que entregar. Me sentía invisible. Y tal vez eso era lo peor de envejecer. No el dolor físico, no la pérdida de capacidades. Era la invisibilidad. Era saber que podías desaparecer y el mundo no se daría cuenta. Fue entonces cuando lo vi. Había un joven parado cerca de la entrada de una tienda de electrónica que estaba al lado de la estación de servicio. No sé por qué me llamó la atención. Tal vez porque todos los demás estaban en movimiento, apurados, estresados, y él simplemente estaba ahí, quieto, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Llevaba una mochila, unos tenis deportivos, ropa normal de adolescente, pero había algo en él que no encajaba con el entorno. No puedo explicarlo bien. Era como si estuviera iluminado por un sol que nadie más podía ver. Tenía una sonrisa en el rostro, no una sonrisa forzada o educada, sino una sonrisa genuina, como si supiera algo maravilloso que el resto de nosotros habíamos olvidado. Alessandro también lo vio mientras esperaba que se llenara el tanque. Escuché que murmuraba algo sobre jóvenes perdidos, sobre chicos que no tenían nada mejor que hacer que perder el tiempo en estaciones de servicio. Pero el joven no parecía perdido, parecía exactamente donde debía estar. Y entonces, para mi sorpresa, empezó a caminar hacia nuestro coche. Mi primer pensamiento fue que iba a pedir dinero o a tratar de vender algo. Alessandro también lo pensó, porque lo vi tensarse, preparándose para rechazar cualquier petición con ese tono cortante que usaba con los vendedores ambulantes y los mendigos. Pero el joven no pidió nada. Simplemente se acercó a mi ventana, a mi lado del coche, y se quedó ahí parado, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de mi rostro arrugado y mi cuerpo frágil. Y entonces sucedió algo que no puedo explicar con lógica. Un aroma a rosas llenó el interior del coche. No era un perfume común, era intenso, abrumador, casi irreal. Tapó completamente el olor a gasolina que había estado presente desde que entramos a la estación. Tapó el olor del ambientador barato del coche de Alessandro. Tapó incluso el olor de mi propia piel vieja. Era como si alguien hubiera llenado el coche con cientos de rosas frescas, como si estuviéramos en un jardín en primavera, en lugar de en una estación de servicio en un día gris de octubre. El joven levantó la mano y tocó suavemente el vidrio de mi ventana. No golpeó. No hizo ningún gesto agresivo. Solo puso la palma de su mano contra el cristal, y yo, sin saber por qué, levanté la mía del otro lado, como si estuviéramos conectados por algo invisible.
Y entonces él habló. No gritó. Su voz no era alta, pero la escuché con una claridad que no había experimentado en años. Me habló directamente, usando mi nombre, un nombre que él no tenía forma de conocer. Me dijo que no llorara. Me dijo que mi hijo iba a necesitarme esa noche. Me dijo que Dios tenía un plan que no terminaba en un asilo. Sus palabras tenían una autoridad que no coincidía con su edad. No sonaba como un adolescente dando consejos. Sonaba como alguien que conocía el futuro, alguien que había visto cosas que los demás no podemos ver. Y lo más extraño es que no sentí miedo. Debería haber sentido miedo. Una persona normal habría sentido miedo cuando un extraño se acerca a tu coche y te habla como si te conociera de toda la vida. Pero yo solo sentí un calor en el pecho, un calor que no había sentido en décadas. Como si alguien hubiera encendido una vela en una habitación que había estado oscura durante años. Alessandro terminó de cargar gasolina y vio la escena. Vio al joven junto a mi ventana. Vio mi mano contra el cristal. Gritó algo. Preguntó qué estaba pasando. Empezó a caminar rápidamente hacia nosotros. Pero para cuando llegó al lado del coche, el joven ya no estaba. Simplemente había desaparecido. No corrió. No se fue caminando. Simplemente ya no estaba ahí. Como si nunca hubiera existido. Alessandro miró a su alrededor, confundido, irritado. Preguntó qué había querido ese chico raro. Dijo que probablemente estaba drogado o delirio, que había cada vez más gente extraña en las calles. Pero yo no dije nada. No podía hablar. Todavía sentía el calor en mi pecho. Todavía olía las rosas, aunque el aroma estaba empezando a desvanecerse. Alessandro se subió al coche, todavía murmurando sobre el encuentro extraño, sobre la seguridad en las estaciones de servicio, sobre cómo ya no se puede parar en ningún lado sin que alguien raro se te acerque. Encendió el motor y volvimos a la carretera, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Las palabras del joven seguían resonando en mi cabeza. Tu hijo te va a necesitar esta noche. Un plan que no termina en un asilo. No lloraba, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. No sabía qué significaban esas palabras. No entendía cómo un adolescente extraño podía saber mi nombre o predecir el futuro. Pero algo en mi interior, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se había despertado. El resto del viaje fue diferente. Alessandro seguía conduciendo en silencio, seguía mirando su reloj, seguía tenso y preocupado por su reunión en Milán. Pero yo ya no estaba mirando por la ventana con desesperación. Estaba pensando, estaba recordando. Hacía años que no rezaba, no desde que mi esposo murió. Había dejado de creer que había alguien escuchando. Pero ahora, en ese coche, mientras nos acercábamos cada vez más a Monza, empecé a rezar otra vez. No con palabras elaboradas, no con oraciones memorizadas de mi infancia, solo con mi corazón. Solo le pedía a quien fuera que estuviera allá arriba que me mostrara qué significaban esas palabras del joven, que me diera una razón para seguir adelante. Llegamos a Monza al atardecer. El asilo estaba en las afueras de la ciudad, un edificio grande y antiguo que alguna vez había sido una villa elegante, pero que ahora tenía ese aspecto institucional que tienen todos los lugares donde la gente va a esperar la muerte. Las paredes eran de un color beige apagado, casi gris, el color de los huesos viejos. Los jardines estaban bien cuidados, pero vacíos. Había algunos ancianos sentados en bancos, mirando al vacío con expresiones que no eran de tristeza, sino de ausencia total, como si sus almas ya se hubieran ido y solo quedaran los cascarones de sus cuerpos. Alessandro estacionó el coche frente a la entrada principal. Sacó mis maletas del maletero sin mirarme. Yo me bajé lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a un final inevitable. La recepción olía a desinfectante y a flores marchitas. Había una mujer detrás del mostrador con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Le entregó algunos papeles a Alessandro. Le explicó los horarios de visita, las reglas, los procedimientos. Él firmó todo rápidamente, sin leer, ansioso por terminar con el trámite y volver a su vida real. Cuando llegó el momento de despedirnos, Alessandro me dio un beso rápido en la frente. Me dijo que vendría a visitarme el domingo. Me dijo que me cuidara. Me dijo que esto era lo mejor para los dos. Su voz sonaba como la de un extraño recitando líneas que había memorizado. No había emoción, no había conexión, era solo ruido. Y entonces se fue. Lo vi caminar hacia su coche, subirse, arrancar, alejarse. Lo vi desaparecer por la carretera que llevaba de vuelta a Turín, de vuelta a su vida sin mí. Y me quedé ahí parada,
en la recepción de un asilo en Monza, sosteniendo mis 2 maletas, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Una enfermera vino a buscarme. Era joven, quizás de la edad de mi hijo, con una sonrisa amable que al menos parecía genuina. Me llevó a mi habitación en el 2.º piso. La habitación era pequeña pero limpia. Tenía una cama individual, un armario, una silla, una ventana que daba a los jardines vacíos. Me dijo que me pusiera cómoda, que la cena se serviría en 1 hora, que si necesitaba algo solo tenía que llamar. Luego se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, y yo me quedé sola. Me senté en la cama, que era dura y olía a sábanas recién lavadas con un detergente industrial. Miré alrededor de la habitación que ahora era mi hogar. Traté de imaginarme viviendo ahí, despertando en esa cama cada mañana, mirando por esa ventana cada tarde, esperando que vinieran a visitarme los domingos, sabiendo que probablemente Alessandro encontraría excusas, que las visitas se harían cada vez menos frecuentes hasta que finalmente dejaran de venir del todo. ¿Y luego qué? Solo esperaría. Esperaría a que mi cuerpo finalmente hiciera lo que mi mente ya había hecho, rendirse. Pero entonces recordé las palabras del joven. Tu hijo te va a necesitar esta noche. Miré el reloj de la pared. Eran casi las 6 de la tarde. Esa noche. Él había dicho esa noche. ¿Qué podía significar? Alessandro ya se había ido. Estaba en camino a Milán para su reunión importante. Probablemente ya ni siquiera estaba pensando en mí. Probablemente estaba escuchando música en el coche, revisando mentalmente su presentación, preocupándose por cosas que realmente importaban en su mundo. Yo ya era parte del pasado, un problema resuelto, un capítulo cerrado. Pero yo no podía dejar de pensar en esas palabras, no podía dejar de recordar el olor a rosas, no podía dejar de sentir ese calor en mi pecho. Algo iba a pasar, no sabía qué, no sabía cómo, pero algo iba a pasar, y por alguna razón tenía que estar preparada. Abrí una de mis maletas y empecé a sacar mi ropa. Mientras colgaba mis suéteres viejos en el armario, encontré algo que no había metido yo. Era un pequeño rosario de madera. Estaba en el fondo de la maleta, envuelto en uno de mis pañuelos. No era mío. No reconocía haberlo visto nunca. Era simple, casi rústico, hecho de cuentas de madera oscura con un crucifijo pequeño al final. Lo sostuve en mi mano y volví a sentir ese calor. Volví a oler, muy levemente, ese aroma a rosas. Y entonces entendí. El joven de la estación de servicio. De alguna manera había dejado esto en el coche. Tal vez cuando Alessandro estaba cargando gasolina. Tal vez cuando yo estaba mirando por la ventana, perdida en mis pensamientos. No importaba cómo. Lo que importaba es que estaba ahí. Era un mensaje. Era una promesa. Era una conexión con algo más grande que yo. Algo que todavía me veía, que todavía me consideraba importante. La cena fue una experiencia solitaria. El comedor estaba lleno de ancianos sentados en mesas largas, comiendo en silencio o hablando en susurros sobre sus medicamentos y sus dolores. Yo me senté en una mesa cerca de la ventana y traté de comer la sopa aguada y el pan duro que nos sirvieron, pero no tenía hambre. Mi estómago estaba hecho un nudo. Seguía pensando en Alessandro, seguía pensando en las palabras del joven, seguía apretando el rosario de madera en mi bolsillo. Después de la cena, volví a mi habitación. La noche había caído completamente. Los jardines afuera estaban oscuros, iluminados solo por algunas lámparas débiles que proyectaban sombras largas sobre el césped. Me puse mi camisón y me acosté en la cama, pero sabía que no iba a poder dormir. Mi mente estaba demasiado activa, mi corazón estaba latiendo demasiado rápido. Seguía esperando, esperando que, no lo sabía, solo esperando. Y entonces, a las 9:30 de la noche, escuché ruido en el pasillo, voces alarmadas, pasos rápidos. Alguien corrió frente a mi puerta, y luego escuché que golpeaban mi puerta, fuerte, urgente. Me levanté de la cama, agarrando el rosario, y abrí. Era la enfermera que me había recibido por la tarde, pero ahora su cara estaba pálida, sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos de una urgencia que me hizo temer lo peor. Me dijo que había recibido una llamada del Hospital Central de Monza. Me dijo que había habido un accidente en la carretera entre Monza y Milán. Me dijo que Alessandro estaba involucrado. Me dijo que el accidente había sido grave. Me dijo que él había pedido que me llamaran. Me dijo que estaba pidiendo por mí. La habitación empezó a dar vueltas.
Mis piernas se debilitaron, pero entonces, con una claridad que no sabía que todavía poseía, escuché de nuevo la voz del joven en mi cabeza. Tu hijo te va a necesitar esta noche. Esto era lo que había significado. No era una promesa de que todo estaría bien, era una advertencia, era un llamado, era la razón por la que todavía estaba viva. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, el miedo seguía ahí, el terror de perder a mi único hijo estaba amenazando con ahogarme, pero había algo más fuerte que el miedo, había propósito, había una misión. Mi hijo me necesitaba y yo iba a estar ahí para él. Le dije a la enfermera que necesitaba ir al hospital inmediatamente. Ella trató de calmarme. Me dijo que iba a llamar a un taxi, que me ayudaría a vestirme, pero yo ya estaba en movimiento. Me quité el camisón y me puse la primera ropa que encontré, el suéter gris, los pantalones oscuros, los zapatos que apenas podía atar porque mis manos temblaban tanto. Agarré mi bolso, metí el rosario en el bolsillo de mi suéter y salí de esa habitación como si tuviera 20 años otra vez. El taxi tardó una eternidad en llegar. Cada minuto que pasaba era una agonía. Imaginaba a Alessandro solo en una cama de hospital. Imaginaba su cuerpo roto. Imaginaba que llegaba demasiado tarde. Pero seguía apretando el rosario en mi bolsillo. Seguía sintiendo ese calor. Seguía recordando la sonrisa del joven en la estación de servicio. Y algo dentro de mí sabía que no era demasiado tarde. No podía ser demasiado tarde. Cuando el taxi finalmente llegó, le di al conductor la última cantidad de dinero que tenía escondida en mi bolso. Eran ahorros de años, pequeñas cantidades que había ido guardando sin que Alessandro lo supiera, por si acaso algún día necesitaba algo. Nunca pensé que ese día sería este. Le dije al conductor que fuera rápido. Él vio mi cara y entendió que era una emergencia. Condujo como si estuviéramos en una persecución, esquivando el tráfico nocturno, saltándose semáforos amarillos, llevándome hacia mi hijo. El Hospital Central de Monza era enorme, un complejo de edificios conectados por pasillos interminables. Llegué a la recepción sin aliento, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Le dije a la recepcionista el nombre de Alessandro. Ella buscó en su computadora, su cara neutral y profesional, mientras yo me moría de angustia. Me dijo que estaba en la unidad de cuidados intensivos, 3er piso, ala este. Me dijo que preguntara por el doctor Marchetti. Subí en el ascensor con otras personas que parecían estar viviendo sus propias tragedias. Una mujer lloraba en silencio en una esquina. Un hombre miraba fijamente las puertas cerradas del ascensor con ojos vacíos. Todos estábamos unidos por el dolor y la incertidumbre. Cuando las puertas se abrieron en el 3er piso, salí corriendo, o al menos lo que mi cuerpo viejo podía considerar correr, que era más bien un trote tambaleante que probablemente se veía ridículo, pero que no me importaba porque solo podía pensar en llegar a mi hijo. La unidad de cuidados intensivos tenía esa iluminación fluorescente que hace que todo se vea enfermizo y artificial. Había máquinas por todas partes, pitando, zumbando, manteniendo viva a la gente con tubos y cables. Una enfermera me detuvo antes de que pudiera entrar en el área de pacientes. Me preguntó a quién buscaba. Le dije el nombre de Alessandro. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Era una mezcla de compasión y preocupación. Me dijo que esperara un momento, que iba a buscar al doctor. El doctor Marchetti era un hombre de unos 50 años, con ojeras profundas y una bata blanca manchada de café. Me llevó aparte, lejos de la mirada de otros visitantes, y me explicó la situación. Alessandro había chocado con un camión en la autopista. El coche había dado varias vueltas. Los daños eran extensos. Tenía hemorragias internas, tenía fracturas en varias costillas. Tenía un trauma craneal que todavía estaban evaluando. Los próximos días, me dijo, serían críticos. Tal vez las próximas horas. Tuve que sentarme porque mis piernas dejaron de sostenerme. El doctor me preguntó si tenía a alguien que pudiera venir a acompañarme. Le dije que no. Le dije que Alessandro era todo lo que tenía. Me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado sufrimiento y me dijo que podía verlo, pero solo por unos minutos. Que necesitaba descansar, que el cuerpo estaba luchando y necesitaba toda su energía.
Me llevó a través de puertas dobles a una habitación llena de máquinas. Y ahí estaba mi hijo, mi hermoso hijo, el bebé que había cargado en mis brazos, el niño que me había mirado tocar el piano con admiración, el adolescente que me había traído flores el Día de las Madres, el hombre que me había llevado a un asilo esa misma mañana. Estaba acostado en una cama, conectado a tubos y monitores, con el rostro hinchado y lleno de moretones, con vendajes en el pecho, con una palidez que me asustó más que cualquier cosa que el doctor hubiera dicho. Me acerqué a la cama, mis piernas estaban temblando, todo mi cuerpo estaba temblando, pero llegué hasta él. Me senté en la silla al lado de su cama y tomé su mano que alguna vez había sido pequeña y suave en la mía, que luego había crecido fuerte y grande, que esta mañana había sostenido el volante con tanta seguridad y ahora estaba fría y sin vida, conectada a una vía intravenosa que goteaba líquidos transparentes. Le hablé, aunque no sé si podía escucharme. Le dije que estaba ahí. Le dije que no lo iba a dejar. Le dije que lo amaba. Le dije todas las cosas que debería haberle dicho durante todos estos años en que nos habíamos alejado el uno del otro, en que habíamos dejado que el silencio y el resentimiento construyeran un muro entre nosotros. Le pedí perdón por no haber sido la madre que él necesitaba. Le pedí perdón por haberme rendido, por haber dejado que la vejez me convirtiera en una carga. Le prometí que si sobrevivía a esto, si Dios le daba otra oportunidad, yo sería diferente. Yo pelearía. Yo no me daría por vencida. Y entonces saqué el rosario de madera de mi bolsillo. Lo puse en la cama, al lado de su mano. Y en ese momento, algo extraordinario sucedió. El aroma a rosas volvió. Llenó la habitación de cuidados intensivos. Ese lugar que olía a desinfectante y a enfermedad y a miedo. Las rosas eran tan intensas que casi podía verlas. Era como si alguien invisible hubiera traído un jardín entero a esa habitación fría y llena de máquinas. Y el rosario empezó a brillar, no con una luz natural. Era una luz suave, dorada, que parecía venir de dentro de la madera misma. Ninguna de las enfermeras pareció notarlo. Ninguno de los doctores que pasaban por el pasillo pareció verlo. Pero yo lo vi y sentí que no estábamos solos. Sentí una presencia en esa habitación, una presencia joven y alegre y llena de paz. Era el joven de la estación de servicio. No podía verlo con mis ojos, pero lo sentía con todo mi ser. Estaba ahí con nosotros. Y supe, con una certeza que iba más allá de la lógica, que era Carlo Acutis, el joven italiano que había muerto tan joven, que había amado la Eucaristía y la tecnología, que había sido beatificado y cuya historia había escuchado en las noticias, pero que nunca había significado mucho para mí hasta ese momento. Empecé a rezar. No sabía bien cómo. Hacía tanto que no rezaba de verdad, pero las palabras vinieron solas. No eran oraciones formales. Era solo mi corazón derramándose. Le pedía a Dios, le pedía a Carlo, le pedía a quien fuera que estuviera escuchando que salvara a mi hijo. Le ofrecía cualquier cosa. Le ofrecía mis años restantes. Le ofrecía todo lo que tenía. Le decía que Alessandro era joven, que tenía toda una vida por delante, que yo ya había vivido mi vida, que podía tomarme a mí en su lugar. Y mientras rezaba, sentí algo que no había sentido en décadas. Sentí paz. En medio de toda esa angustia y ese terror y ese dolor, sentí una paz absoluta. Era como si alguien me hubiera puesto una manta cálida sobre los hombros, como si alguien me hubiera susurrado al oído que todo iba a estar bien. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero iba a estar bien. La luz del rosario se hizo más brillante, el aroma a rosas se hizo más intenso, y sentí que la muerte, que había estado rondando esa habitación como un buitre esperando el momento adecuado, había sido expulsada, había sido vencida. Ya no tenía poder aquí. Me quedé toda la noche junto a la cama de Alessandro. Las enfermeras entraban y salían, revisando monitores, ajustando máquinas, susurrando entre ellas. A veces me ofrecían café o me sugerían que fuera a descansar un poco, pero yo no me movía. No iba a dejarlo solo. Sostuve su mano durante horas, sintiendo cómo gradualmente empezaba a recuperar algo de calor.
Recé el rosario una y otra vez, aunque no recordaba bien las oraciones, así que simplemente repetía las palabras que sí recordaba y llenaba el resto con mi propio corazón. El amanecer llegó lentamente. Vi cómo el cielo afuera de la ventana pasaba de negro a gris a un rosado pálido. Las máquinas seguían pitando su ritmo constante. Los monitores seguían mostrando números que yo no entendía, pero que esperaba que fueran buenos. Y entonces, cuando el sol finalmente apareció sobre el horizonte, algo cambió en la habitación. Los doctores llegaron para hacer sus rondas matutinas. El doctor Marchetti entró con un grupo de médicos más jóvenes, todos con tabletas electrónicas y expresiones serias. Empezaron a revisar los monitores de Alessandro, a hablar entre ellos en jerga médica que yo no podía seguir. Pero noté que sus voces cambiaban. Pasaban de la profesionalidad rutinaria a algo que sonaba como confusión. Luego sorpresa. Luego algo que casi parecía incredulidad. El doctor Marchetti pidió que trajeran los estudios de imagen de la noche anterior. Una enfermera llegó corriendo con una carpeta llena de radiografías y tomografías. Los doctores las sostuvieron contra la luz, las miraron desde diferentes ángulos, las compararon con nuevos estudios que acababan de hacer. Y entonces escuché al doctor Marchetti decir algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Dijo que era imposible. Dijo que las hemorragias internas que habían visto la noche anterior ya no estaban ahí. Dijo que los coágulos se habían resuelto solos. Dijo que las fracturas parecían estar sanando a una velocidad que no tenía sentido médico. Los otros doctores estaban igual de confundidos. Uno de ellos sugirió que tal vez había habido un error en los estudios de la noche anterior. Otro dijo que eso era imposible, que los había revisado él mismo, que el daño había sido real y extenso. Una doctora joven con gafas se rascaba la cabeza mientras miraba los números en su tableta, diciendo una y otra vez que esto no cuadraba con nada que ella hubiera visto en su carrera. El doctor Marchetti finalmente se acercó a mí. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era una mezcla de alivio y desconcierto total. Me dijo que no podía explicar lo que estaba viendo. Me dijo que según todos los indicadores, Alessandro debería seguir en estado crítico, probablemente empeorando. Pero en cambio, su cuerpo estaba sanando. Estaba sanando rápido, demasiado rápido. Me dijo que nunca en sus 25 años de práctica médica había visto algo así. Usó la palabra que yo había estado esperando escuchar. Dijo que era estadísticamente imposible. Los doctores salieron de la habitación, todavía discutiendo entre ellos, todavía tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaban viendo. Pero yo no necesitaba explicaciones lógicas. Yo sabía lo que había pasado. Miré el rosario de madera que seguía en la cama, ahora sin ese brillo sobrenatural, pero todavía allí, todavía presente. Miré a mi hijo, que todavía estaba inconsciente, pero cuyo rostro ya no tenía esa palidez de muerte, sino que empezaba a mostrar color. Y supe que había sido testigo de un milagro. 2 horas después, Alessandro abrió los ojos. No fue dramático como en las películas. No se sentó de golpe gritando. Fue gradual. Sus párpados temblaron. Sus dedos se movieron levemente. Y luego, lentamente, sus ojos se abrieron y me buscaron. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi algo en sus ojos que no había visto en años. Vi vulnerabilidad, vi miedo, vi amor. Las máquinas empezaron a pitar más rápido cuando su frecuencia cardíaca subió. Las enfermeras corrieron a la habitación, emocionadas de verlo despierto. Pero Alessandro no las miraba a ellas, me miraba a mí. Y entonces, con una voz ronca por los tubos que le habían puesto en la garganta durante la noche, dijo mi nombre. No me llamó mamá, solo dijo Isabella. Y en la forma en que lo dijo, con tanta necesidad y tanto arrepentimiento, supe que algo había cambiado en él también. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro hinchado y lleno de moretones. Trató de hablar, pero no podía formar las palabras. Yo apreté su mano y le dije que no tenía que decir nada, que estaba ahí, que siempre había estado ahí. Las enfermeras nos dieron unos minutos a solas antes de que los doctores vinieran a hacer más exámenes. Alessandro no soltaba mi mano. Lloraba como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Lloraba con todo su cuerpo, con todo su ser, como si todas las emociones que había estado reprimiendo durante años finalmente hubieran encontrado una salida. Y yo lloré con él, lloré por todo el tiempo perdido,
Lloré por el dolor que ambos nos habíamos causado. Lloré de alivio porque mi hijo estaba vivo. Lloré de gratitud porque Dios había escuchado las oraciones de una vieja tonta que había pensado que ya no merecía ser escuchada. Los días siguientes fueron como un sueño. Alessandro se recuperó con una rapidez que dejaba a todo el personal médico perplejo. Los doctores seguían haciendo estudios, buscando explicaciones, escribiendo artículos para revistas médicas sobre este caso extraordinario, pero no encontraban respuestas. La ciencia no podía explicar lo que había pasado, y cada vez que alguien preguntaba, yo solo sonreía y sostenía el rosario de madera que nunca dejaba de estar cerca. Una semana después del accidente, Alessandro pudo hablar conmigo correctamente. Los tubos habían sido removidos, las máquinas habían sido desconectadas en su mayoría. Estaba sentado en la cama, todavía débil pero claramente vivo, claramente sanando. Y fue entonces cuando tuvimos la conversación que debimos haber tenido hace años. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un hijo terrible. Me dijo que había estado tan atrapado en su carrera, tan obsesionado con el éxito y el dinero y las apariencias, que había olvidado lo que realmente importaba. Me dijo que llevarme al asilo había sido la cosa más cobarde y cruel que había hecho en su vida. Me dijo que durante todo el viaje había sentido que algo estaba mal, que había una voz en su cabeza diciéndole que se detuviera, que diera la vuelta, que me llevara de vuelta a casa. Pero había ignorado esa voz porque estaba demasiado orgulloso, demasiado convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y entonces me dijo algo que me rompió el corazón de una manera nueva. Me dijo que justo antes del accidente, justo antes de que el camión apareciera de la nada y lo golpeara, había visto algo en el espejo retrovisor. Había visto a un joven en el asiento trasero de su coche, un joven con una mochila y una sonrisa, el mismo joven de la estación de servicio. Y el joven le había dicho algo. Le había dicho que aminorara la velocidad. Le había dicho que su madre lo necesitaba vivo. Alessandra había girado para ver mejor, confundido, preguntándose cómo había entrado alguien en su coche. Y en ese momento de distracción, el camión había cruzado el carril. Pero Alessandro creía que esa distracción le había salvado la vida. Creía que si no hubiera girado en ese momento preciso, si hubiera seguido mirando al frente con la misma velocidad, el impacto habría sido frontal y fatal. El joven había causado el accidente, sí, pero solo para evitar uno peor. Solo para darle a Alessandro una segunda oportunidad. Una oportunidad de despertar. Una oportunidad de ver lo que realmente importaba, antes de que fuera demasiado tarde. Le conté sobre mi encuentro en la estación de servicio. Le conté sobre las palabras que el joven me había dicho. Le conté sobre el rosario que había aparecido en mi maleta. Le conté sobre el milagro en la unidad de cuidados intensivos, sobre el aroma a rosas, sobre la luz del rosario, sobre la presencia que había sentido. Le dije que creía que el joven era Carlo Acutis. Le dije que creía que habíamos sido visitados por un santo. Alessandro, que había sido escéptico toda su vida, que se había burlado de mi fe cuando era más joven, que había dejado de ir a la iglesia en cuanto fue lo suficientemente mayor para decidir por sí mismo. Escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé, no se rió, no descartó mi historia como delirios de una vieja, solo asintió lentamente y dijo que él también lo creía. Pasaron 3 semanas antes de que Alessandro fuera dado de alta del hospital. Los doctores querían asegurarse de que la recuperación milagrosa fuera permanente, que no fuera solo un fenómeno temporal antes de un colapso tardío. Pero con cada día que pasaba, Alessandro se hacía más fuerte. Empezó a caminar por los pasillos del hospital, empezó a comer normalmente, empezó a recuperar el color en sus mejillas y la luz en sus ojos. Y cada noche, antes de dormir, rezábamos juntos. Yo con mi rosario de madera, él con una medalla de San Carlo Acutis que una de las enfermeras le había regalado cuando le contó la historia de su recuperación. Cuando llegó el día de dejar el hospital, Alessandro me preguntó dónde quería vivir. Pensé que me preguntaría si quería volver al asilo en Monza. Parte de mí se preparó para esa conversación difícil, pero en cambio me dijo que había tomado una decisión. Me dijo que iba a vender su apartamento en Turín. Me dijo que iba a dejar su trabajo en la firma de arquitectura que lo había consumido durante años. Me dijo que quería empezar de nuevo, quería mudarse a algún lugar más tranquilo, más significativo, y quería que yo fuera con él. Le pregunté dónde había pensado ir, y su respuesta me hizo llorar otra vez. Dijo que quería ir a Asís. Quería estar cerca del lugar donde Carlo Acutis estaba enterrado. Quería diseñar edificios con propósito, no solo rascacielos para corporaciones que solo se preocupaban por las ganancias.
Quería trabajar en proyectos que ayudaran a la gente, especialmente a los ancianos. Quería crear espacios donde las personas mayores no se sintieran abandonadas, sino valoradas. Quería que su arquitectura fuera su forma de agradecer el milagro que habíamos recibido. Y así fue como terminé aquí, en Asís. 3 años después de ese día gris de octubre, cuando pensé que mi vida había terminado. Vivo en una pequeña casa de piedra con vistas a las colinas de Umbría. Alessandro vive en la casa de al lado. Todos los días desayunamos juntos. Todas las tardes caminamos hasta la basílica donde Carlo Acutis está sepultado. Y yo, que pensaba que mis manos temblorosas nunca más tocarían un piano, ahora toco en la pequeña iglesia del pueblo todos los domingos. Alessandro cambió completamente su carrera. Ahora trabaja diseñando centros comunitarios para personas mayores. No son asilos. Son lugares donde la gente puede vivir con dignidad, donde pueden seguir siendo parte de la comunidad, donde no se sienten como una carga, sino como los maestros sabios que realmente son. Ha ganado premios por su trabajo. Ha sido entrevistado en revistas de arquitectura. Pero lo más importante es que es feliz. Tiene paz en su rostro. Tiene propósito en su vida y lleva el rosario de madera colgado de su cuello todos los días. Nunca se lo quita. Es su recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un momento, de que nunca es demasiado tarde para despertar, de que los milagros son reales y que a veces vienen en la forma de un joven con una mochila y una sonrisa que parece conocer todos los secretos del universo. Yo tengo 87 años ahora. Mis manos todavía tiemblan. Mi voz todavía es un susurro. Mi cuerpo todavía está viejo y cansado. Pero ya no me siento como un fardo. Ya no me siento invisible. Porque aprendí algo en ese día terrible y hermoso en que casi perdí a mi hijo. Aprendí que Dios usa a los jóvenes para despertar a los viejos. Usa lo imposible para romper el orgullo de los hombres. Usa el sufrimiento para crear transformación. Y nunca, nunca nos abandona, incluso cuando pensamos que ya no somos útiles, que ya no tenemos propósito, que nuestra historia ya ha terminado. Mi historia no había terminado, apenas estaba comenzando, y la tuya tampoco ha terminado. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto dolor hayas acumulado, no importa cuántas veces te hayas sentido rechazado o abandonado o invisible, tu historia sigue escribiéndose. Y a veces, en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, es cuando llega el milagro que estabas esperando sin siquiera saberlo. Carlo Acutis me enseñó eso. Un joven que murió a los 15 años, pero que sigue cambiando vidas. Un joven que amaba los videojuegos y la computación, pero que nunca olvidó que el verdadero poder viene de arriba. Un joven que ahora intercede por nosotros desde el cielo, apareciendo cuando más lo necesitamos, susurrando las palabras exactas que necesitamos escuchar, dejando rosarios de madera en maletas para recordarnos que nunca estamos solos. Miro hacia atrás a ese día en octubre, cuando Alessandro puso mis maletas en su coche, cuando yo pensé que mi vida había llegado a su fin, cuando acepté ser enviada a un asilo como si fuera basura vieja que había que desechar, y me doy cuenta de que ese no era un final. Era un comienzo. Era el primer capítulo de la parte más importante de mi historia. La parte donde aprendí que el valor de una vida no se mide en lo que puedes hacer con tus manos, o en cuán rápido puedes caminar, o en si tu memoria todavía es aguda. Se mide en el amor, se mide en las conexiones, se mide en la capacidad de ser testigo de lo divino, incluso en medio del sufrimiento más profundo. Cada vez que visito la tumba de Carlo Acutis, siento ese mismo aroma a rosas. No siempre, no todos los días, pero en los momentos en que realmente necesito recordar, cuando empiezo a dudar otra vez, cuando la vejez trata de convencerme de que soy un peso para mi hijo, ahí está, el aroma, suave pero inconfundible, y sé que él sigue cerca, sé que sigue cuidando de nosotros, sé que el cielo no es un lugar lejano e inaccesible, sino que está justo aquí, entrelazado con nuestras vidas de maneras que apenas podemos empezar a comprender. Alessandro tiene ahora 52 años. Está considerando casarse con una mujer maravillosa que conoció en uno de sus proyectos de construcción. Es enfermera y trabaja con pacientes de cuidados paliativos. Entiende el valor de la vida en todas sus etapas. Entiende que los últimos capítulos pueden ser tan importantes como los primeros
Y cuando me preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de que se casara, le dije que su padre estaría orgulloso. Le dije que yo estaba orgullosa. Le dije que nunca es demasiado tarde para el amor, porque eso es lo que Carlo Acutis nos enseñó a ambos, que nunca es demasiado tarde para el amor, para el perdón, para el cambio, para los milagros. La vida puede girar en una fracción de segundo, puede transformarse completamente en una sola noche. Y los momentos que parecen ser finales pueden ser, en realidad, los comienzos más hermosos que jamás experimentaremos. Así que si estás leyendo esto, si estás escuchando mi historia y te sientes viejo o cansado o invisible o innecesario, quiero que sepas algo. Tu historia no ha terminado. Dios todavía tiene planes para ti y a veces esos planes se revelan de las formas más inesperadas, a través de encuentros extraños en estaciones de servicio, a través de rosarios que aparecen en maletas, a través de accidentes que parecen tragedias, pero que en realidad son redenciones, a través de jóvenes santos que nunca dejan de trabajar, incluso desde el otro lado del velo. No te rindas, no aceptes que tu vida ha perdido significado solo porque el mundo te dice que ya no eres productivo o útil. Eres un milagro, eres una historia que todavía se está escribiendo. Eres amado más profundamente de lo que puedes imaginar. Y el cielo nunca se atrasa, nunca llega tarde. Siempre llega exactamente cuando se supone que debe llegar, en el momento perfecto, aunque ese momento nos parezca desesperado o imposible. Carlo Acutis no me dio solo unos pocos años más de vida, me dio una eternidad de propósito. Me dio la oportunidad de ver a mi hijo transformarse de un hombre duro y cínico en alguien lleno de compasión y propósito. Me dio la oportunidad de tocar el piano otra vez, aunque sea con manos temblorosas. Me dio la oportunidad de ser testigo de lo sagrado. Me dio la oportunidad de compartir mi historia contigo. Y esa es quizás la lección más importante de todas, que nuestras historias importan, que nuestros testimonios tienen poder, que cuando hemos sido tocados por lo divino, tenemos la responsabilidad de no guardarlo para nosotros mismos, sino de compartirlo con el mundo, para que otros puedan saber que los milagros son reales, que Dios está vivo, que nunca estamos solos, nunca abandonados, nunca sin esperanza. Antes de despedirme, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te tocó el corazón, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias con ustedes. Que Carlo Acutis interceda por ti como lo hizo por mí. Que encuentres tu propio milagro en los momentos más oscuros. Y que nunca, nunca olvides que tu vida tiene un propósito divino que va mucho más allá de lo que puedes ver o imaginar.